Vamos con el invitado, después sigo con el comentario. Voy a cerrar con un comentario el día de hoy. No se vayan a desconectar. Me dicen si estamos bien o estamos mal. Bueno, estamos bien. Saludos con, ahora sí, saludamos con Manuel Castilla, consultor político. Y justamente yo con Manuel Castilla hablé hace un mes y medio, si no me equivoco. O un mes, ¿no? Cuando se dio la primera vuelta en Brasil y analizábamos lo que podría venirse en esta segunda vuelta. Y Manuel eh, casi que acertó. Tal vez se equivocó en un punto, pero él sí fue muy profundo en su análisis. El 5 de este mes, ¿no? Hace un mes fue. Entonces fue muy profundo en su análisis. Él dijo, Jaime, Bolsonaro tiene 43 puntos. Lula tiene 48 puntos. Todos van a, no solamente Bolsonaro puede crecer, los dos candidatos van a crecer al final, ¿no? Porque sería un fenómeno o algo de otro planeta que en una elección final crezca solo un candidato. Manuel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Entiendo que no está en el país, está fuera del país, pero es importante conocer nuevamente tu criterio. Al final, tu análisis acertó, mi estimado Manuel. Buen día. Hola Jaime, ¿cómo te va? Un saludo muy cordial para todo tu público de Ecuador en directo, la gente de los especialistas. Un gusto inmenso estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, Jaime, el estudio, el análisis que hicimos hace aproximadamente un mes, el día 5 de octubre, cuando justamente había terminado la primera vuelta de las elecciones de Brasil, ponían a Bolsonaro, al actual presidente, con 43% de la votación y a quien había ganado la primera vuelta, al candidato Lula da Silva, con 48,4. Exactamente en lo que dijimos en aquella ocasión, existían 8,5 puntos que debían de repartirse. O sea, hay ciertos hechos sobre los cuales hay que partir. La gente que votó por un candidato va a volver a votar por el mismo candidato en un 99,99% de los casos. Uh -huh. Bueno, se nos quedó la señal, esperemos que se recupere. Ahí estamos nuevamente, Veamos Manuel. si ahí me escucha. Ahí te escucho, sigue, sigue. Ahí me escucha, perfecto. Entonces, como te decía, había que repartirse 8,5 puntos. La única forma que el candidato Bolsonaro ganara es que hiciera el 80% o más de estos puntos que tenían que repartirse. Sin embargo, no lo logró, como estadísticamente era improbable que lo lograra. De hecho, logró el 70%, muchísimo, que era la opción más optimista para él desde Uh el -huh. punto de vista estadístico. No logró el 80, logró solo el 70, pero más no iba a poder. Yo les expliqué que estadísticamente, bueno, no existe el 100%, no existe el 90%, no existe el 80-20%. Es muy difícil. Lo mejor que podía conseguir es lo que consiguió, 70-30, que era algo más o menos predecible, porque de estos 8,5 puntos, la mayoría iba a tender a votar por el candidato Bolsonaro. Ocurrió y se dieron los 2 puntos de diferencia, prácticamente 51-49, como finalmente terminó. Nosotros no somos adivinos para decirte con décimas y centésimas cómo van a acabar, pero sí la estadística te permite dar un rango, y el rango más optimista para Bolsonaro fue el escenario que se dio. Logró acercarse muchísimo, mucho más que como terminaron en la primera vuelta. Habían prácticamente más de 5 puntos de diferencia y ahora fueron acortados a menos de 2. Pero la democracia es así, y en un balotaje el que hace un voto más de la mitad gana, y aquí hizo menos de un 1% más, pero fue suficiente para ganar la presidencia. Con mi saludo cordial, Jaime, ¿tú qué opinas? Claro, Manuel, pero el que más Lula ganó, definitivamente ganó.
Y esos 2 puntos en Brasil son 2 millones de votos o más, creo. 2 millones de votos, ¿no? Claro, Eso estamos significa hablando de... bastante. Pero el que más crece en este balotaje es Bolsonaro, al parecer, ¿no? Claro, justamente por eso se achicaron las diferencias. Fíjate que en la primera vuelta eh, Lula le saca más de 5 puntos de ventaja a Bolsonaro. Pero ya al final, con todos los votos contabilizados solo en estas dos opciones, tú llegas a ver que únicamente, muerda la cámara, que únicamente la diferencia es menos de 2%. Entonces, se achicaron. ¿Por qué? Porque los puntos que tenían que repartirse, que son los de la gente que había votado por los otros candidatos, fueron más hacia Bolsonaro que hacia Lula, pero no lo suficientemente más como para que Bolsonaro ganara. Sin embargo, como lo explicamos la vez anterior, era estadísticamente predecible porque normalmente un 80-20 en repartición, o sea, los puntos que tenían que repartirse difícilmente iban a ir 80% para uno y 20% para otro. ¿Qué finalmente ocurrió? Que fue 70% para uno y 30% para otro. ¿Mejoró Bolsonaro? Sí. ¿Mejoró lo suficiente? No. ¿Ganó Lula? Sí. Básicamente eso. O sea, en realidad, estas proyecciones son bastante simples, no requieren algoritmos complicados, tampoco genios matemáticos. Es un poco de matemática básica y sentido común, querido Jaime. Manuel, ahora, ¿por qué gana Lula? ¿Por qué gana Lula en este momento en Brasil? Bueno, primero por el impulso. La ventaja que tenía es como que si tú estás en una competencia, en una carrera, digamos, pero tú estás corriendo cuesta abajo y tu competidor está corriendo cuesta arriba. Entonces, a pesar de que tu competidor es un gran esfuerzo, no le alcanzó porque la ventaja inicial era muy amplia. Fíjate que si hubiera sido 1 o 2 puntos menos, el tema prácticamente terminaba en empate técnico. Pero algunas cadenas internacionales dicen que hay un empate técnico. No entiendo por qué, si hay una diferencia de 2 puntos, si no me equivoco, con Lula y Bolsonaro. ¿Por qué hablan de ese empate técnico? Verás, cuando tú llegas a un balotaje que implica que solamente tienes 2 opciones, ya también lo hablamos la vez anterior, el tema de los porcentajes, y en este caso ya tenemos que porcentualizar la respuesta, es que siempre sumas. Entonces, si un candidato tiene 51 y el otro tiene 49, aparentemente la distancia es de 2 puntos entre uno y otro. Sin embargo, si tú le ganas un punto al candidato que va ganando, automáticamente lo recibes tú y lo pierde él. Entonces, en el fondo, estos 2 puntos terminan siendo 1 en realidad, porque lo que tú ganas el otro lo pierde, porque no hay otras opciones. Entonces, si el margen de error es entre 1 y 2 puntos, ellos estarían dentro del margen de error, o lo que se considera empate técnico, porque una cosa es que tú digas, mira, esto no puede variar, este es el resultado de la elección. Ya no hay forma de que se puedan contabilizar más votos y vaya a cambiar el ganador. Pero finalmente, cuando tú enfrentas la realidad política del país, tú puedes decir, está dividido, mitad, 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 mitad. Uno tiene un punto más, uno tiene un punto menos. En la práctica es mitad, mitad. Entonces, políticamente tienes a un país dividido, pero electoralmente el que hace un voto más gana la elección. En este caso hizo 1 punto porcentual más y ganó la elección. Ahora, el candidato perdedor, Jair Bolsonaro, no ha salido a reconocer todavía la derrota. No sé si esta mañana ya haya reconocido, pero desde el comienzo él dijo que se fraguaba un fraude electoral. No sé de dónde sacaba esa información, pero yo creo que el Tribunal Supremo Electoral de Brasil es una institución bastante fuerte, no es como acá, ¿no? Allá se respetan, allá hay una institucionalidad mucho más definida que en nuestro país.
Y yo creo que allá no van a permitir tal vez que ocurra lo que ha ocurrido en otros países. Jair Bolsonaro tiene una posición un poco tipo Donald Trump, ¿no? Como Trump no reconocía Claro. los resultados. Lo mismo podría estar ocurriendo en Brasil. Bueno, esto es lo que criolmente llamamos el derecho al pataleo, que significa que tienes derecho a gritar, a patalear, a decir que me hicieron trampa, pero la verdad es que, mira, el árbitro juega en la cancha, el Tribunal Electoral de Brasil o el Consejo Nacional en nuestro país es parte de la cancha, es parte de las circunstancias. En el fútbol, por ejemplo, juega el factor suerte. Aquí probablemente no, por lo menos en este caso no. Pero todo el resto de circunstancias son parte del juego político y si tú vas a ganar, tú tienes que ganar, como decía mi papá, no gracias a, sino a pesar de. Entonces, las circunstancias están dadas, va a tardar probablemente en aceptar la derrota, no creo que tenga otra opción, ya el tema está jugado y vamos a tener un cambio de gobierno en Brasil, que dado el tamaño del país en relación al resto de Sudamérica, implica un cambio de tendencia muy, muy, muy importante. No sé si sea una tendencia que vaya a consolidarse en el futuro o vuelva a tener sus ciclos relativamente cortos, de 1 o 2 periodos de gobierno, nada más. Ahora, Manuel, ¿cómo podríamos avisorar un gobierno en un tercer mandato de Lula? Tal vez Lula no cometerá esos errores que cometió en el primero o segundo mandato. Podría ser que el país vuelva a tener una estabilidad como la tuvo. Sacó, si no me equivoco, aproximadamente a 20 millones de brasileños de la pobreza, que nuevamente regresaron a la pobreza ahora con el gobierno de Bolsonaro y el anterior gobierno, el de Michel Temer. Bueno, normalmente la gente aprende de sus errores, normalmente, no en forma completa, pero yo pienso que vamos a ver un estilo un poco diferente al estilo que utilizó Lula para gobiernos anteriores, sin llegar a estar en el otro extremo. Entonces, normalmente en este tipo de casos yo pienso que podemos enfrentar una situación más moderada de lo que era habitual para este grupo de gobiernos. Así que yo no me preocuparía tanto en pensar que vamos a tener una posición extremista. Yo pienso que más bien va a tender a ser moderada. Y hasta el último en su discurso él hablaba ayer a sus simpatizantes, a esa marea humana que se veía en Brasil, ¿no? Cómo celebraba con samba, con todo, ¿no? Y justamente él hablaba de preocuparse por la gente más pobre, la gente que no tiene que comer, la gente que no tiene trabajo. Yo creo que Brasil va a tener un gobierno que se va a preocupar tal vez por esa clase social que tal vez ha sido desatendida en estos últimos años. E incluso en la pandemia, Brasil, recordemos que es el país que más muertes por el COVID tuvo a nivel del mundo, o después de Estados Unidos está Brasil. Bueno, la posición más sabia siempre será tener el sentimiento político de izquierda, pero tener la capacidad de trabajo y producción de derecha. Cuando nos acercamos a los puntos medios, o sea, lo que nosotros calificamos como moderado, es porque finalmente se recoge y se recoge algo de otro. Los problemas que tuvo Lula, bueno, más bien estuvieron relacionados o estuvieron más fuertemente relacionados con temas de corrupción, de un poco de duda con respecto al manejo pulcro de la cosa pública. En todo caso, es claro que o no les creyeron tanto o aquellas situaciones fueron perdonadas porque hubo justamente el gran grupo de gente que está sumida en la pobreza e incluso miseria en Brasil, que prefirió obviar eso con tal de volver a tener la opción de un poco más de justicia social para ellos. Correcto. El giro a la izquierda en los países sudamericanos se está viniendo, ¿no? Empezó con Chile,
luego Colombia, bueno, primero fue Bolivia, después Chile, Colombia, Brasil, estuvo también, está Perú también, aunque Perú se ha vuelto ingobernable, vemos que Pedro Castillo tiene un sinnúmero de problemas, acusaciones de corrupción, no sabemos qué va a pasar en Perú, pero vemos que el péndulo se está dando hacia la izquierda. Claro, pero si te fijas, Jaime, que esto es muy interesante, por ejemplo, esto que llamamos giro a la derecha o giro a la izquierda. Hay giros pequeños, giros medianos y grandes giros. Hace mucho tiempo que no vemos grandes giros, más bien cada vez vemos pequeños giros. Entonces tú te das cuenta que con mover 2 o 3 puntos, por supuesto, democráticamente se gana una elección, como decíamos, con un solo punto o con un solo voto, pero ya no existen esas diferencias grandes que había. Realmente el tema está cada vez más equilibrado. El continente está bastante dividido, podríamos decir, con un empate técnico, si lo queremos llamar de esa manera, casi mitad-mitad. Entonces, cuando pocos pegan el giro hacia un lado, la tendencia cambia, pero son pequeños giros. Y esos pequeños giros son más fáciles que se den, porque es menos gente la que tiene que cambiar de opinión para ir pendularmente de un lado hacia otro. Así que nadie puede sentirse seguro, ya gané esta elección y de aquí en adelante voy a tener una tendencia consolidada hacia la izquierda. No, señores, esto es muy frágil. Esto puede cambiar en la próxima elección sin ningún problema. Y como las olas del mar que van siguiendo una a las otras, cambia brevemente la tendencia, se va hacia el otro lado, porque aquí no hacen falta grandes giros, sino pequeños giros, y hay otras olas que lo siguen atrás y luego volverán para el otro lado. En este momento no tenemos un continente sudamericano convencido de ser comunista y tampoco lo tenemos convencido de ser capitalista, analizando estos extremos. Lo que tenemos es un continente sudamericano buscando su identidad política, queriendo tener un concepto en el cual consolidar una mayoría. En este momento no lo tenemos. Pequeños giros realizan cambios de tendencia. Ahora, bueno, Lula ha ganado, pero la Cámara de Diputados creo que la tiene el partido de Bolsonaro, la mayoría, no toda la mayoría, porque ya también hay varios partidos, ¿no? Pero hacen Claro. mayoría esa línea política. Ahí tendrá que saber negociar Lula. Ahí vamos a ver Lula qué tan buen negociador es en lo político, ¿no? Y fíjate que acá en Ecuador hace muchos años que no se da que un presidente ganando con una buena ventaja logre conseguir una mayoría en el Congreso, bueno, ahora lo llamamos en la Asamblea. En realidad, el público como que termina dando el poder dividido, siempre por pocas diferencias, pero como que lo termina dando dividido. Creo que prácticamente en la elección, en la segunda elección de Rafael Correa, y antes de eso, solamente con Rodrigo Borja, un presidente realmente pudo acumular no solamente el poder ejecutivo, sino un sustancial poder legislativo. En la mayor parte de los casos, lo que se da es una división de poder, que por otro lado es saludable porque mantiene algún equilibrio que impide que un presidente pueda gobernar a su antojo, sino que por lo menos le toca hacer negociaciones políticas, por lo menos. Que es mejor que no tener que hacerla. Yo sé que eso puede tener sus vicios, porque a veces las negociaciones políticas implican cierto tipo de negociaciones extrañas o concesiones no naturales. Sin embargo, es preferible eso a que sencillamente una voluntad predomine sin necesidad de que tenga que consultar por lo menos a nadie más. Esa es la situación, básicamente, Jaime. En resumen, podría decirte, tenemos un continente que no se encuentra con una identidad política, sino que más bien está en búsqueda de esa identidad política. Creo que sería el Finalmente, resumen. Manuel, finalmente, me gustaría tener un criterio tuyo de lo que está pasando en el Ecuador. El gobierno
presentó 8 preguntas para una consulta popular. La Corte le rechazó 2 preguntas, pero insistió el presidente y mandó la pregunta 6, la dividió en 2. La Corte Constitucional admite a que se aprueben esas dos preguntas justamente la semana pasada, pero el presidente eso es lo que quiere, ¿no? Tener el control del Consejo de Participación Ciudadana, que ya no sea el que nombra las autoridades de control, sino la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves tú la situación del gobierno que sigue insistiendo en una consulta popular cuando el músculo político del presidente de la República entendemos que anda por el 14%? Él pretende ganar esa consulta. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, básicamente tú eres un estudioso de experiencia política de este país y también de otros. En realidad, cuando tú tienes un decrecimiento de tu aceptación política, tú buscas de alguna manera que la gente se identifique por lo menos con algo tuyo. Entonces tú propones lo que muchas veces llamamos preguntas retóricas o que implican que la respuesta ya está dada en la pregunta. Es como que si yo te preguntara, Jaime, ¿quieres que tengamos más seguridad en el Ecuador o no? La respuesta obvia va a ser necesitamos más seguridad. Entonces, si yo te hago preguntas cuya respuesta me va a favorecer a mí o me va a identificar a mí con esa respuesta, pero son preguntas de respuesta obvia, de alguna manera yo trato de levantar mi nivel de aceptación, no por lo que tenía que haber hecho bien, sino por otras cosas que me permitan por lo menos que te identifiques conmigo en ese punto. Entonces, si yo estoy haciendo una administración que no es aceptada, que no es buena, si yo no estoy trabajando como corresponde en los aspectos básicos de seguridad, pero por lo menos te pregunto, me identifico con que tú tienes que recibir más seguridad, o automáticamente tu respuesta positiva como que nos pone en el mismo lado, por lo menos con esas preguntas. No creo que sea mucho lo que él pueda levantar, lo que el presidente pueda levantar con esta consulta popular, que pueda levantar mucho su aceptación, pero sí va a dilatar la crítica y sí va a concentrar al país en determinados temas. Yo pienso que muchas de esas preguntas las podía haber absuelto directamente él o a lo sumo con una buena negociación en la Asamblea, junto con la Asamblea. Pero la consulta también es un buen distractor político, como tú dijiste, la película esta mexicana. La dictadura perfecta. Exactamente. Entonces aquí estamos metiendo un tema de debate, un tema de conversación que tiene su relativa importancia, pero que su verdadera importancia es no molestemos con otros temas, concentrémonos en estos mientras dure. Y una consulta dura varios meses, ¿no? Así que ahí vamos a estar distraídos en eso. Manuel, ¿y cuánto puede pesar la posición de algunos partidos políticos o líderes políticos que tomen una postura, o apoyan la consulta o van por el no? En el caso del líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, que entendemos que es uno de los más fuertes que tiene el país, que seguramente ya lo ha dicho a través de sus redes sociales, que hay que votar no en esa consulta popular. ¿Cuánto puede pesar para que le viren la votación al presidente Guillermo Lasso? Bueno, en realidad depende cómo se haga la campaña del no, porque el no realmente ahí tiene dos acepciones. Por supuesto, estamos partiendo de que la opinión del expresidente Correa va a ser una opinión muy importante y va a mover un porcentaje importante del electorado hacia la posición del no. Sin embargo, aquí el no es por la respuesta negativa a la pregunta que se plantea en la consulta. Aquí el no tiene otra acepción. Es un rechazo a que me hayas preguntado. Es como que si yo te preguntara, Jaime, ¿tú crees que Barcelona vaya a ganar la Copa Libertadores el próximo año? Y tú me respondes no. Si me respondes no, yo debo entender que no crees que eso vaya a ocurrir. Sin embargo, tu no también puede significar no me preguntes esas cosas.
porque no me interesa, porque no es importante, porque no soy adivino. O sea, ese no puede significar. En este caso, la postura del no no es hacia la pregunta. La postura del no básicamente es un rechazo a que se haga la pregunta. Y normalmente, si te das cuenta, esto es más rebuscado. Porque si alguien te pregunta, te hace una pregunta con respuesta de sí o no, el no preferentemente va a significar una opción negativa a lo ya planteado, no un rechazo. Entonces, a pesar de la acogida que pueda tener el presidente Correa, me parece que es bastante obvio que él sí va a ganar. No abrumadoramente, pero sí va a ser un significativo porcentaje, bastante por encima del 50%, probablemente el 60% y tal vez un poco más. Es lo lógico. Y esta vez tiene más rechazo la postura de este gobierno que cuando el expresidente Moreno lanzó el 7 veces sí, ¿no? Pues con todo lo que ellos hicieron, una campaña de desprestigio al correísmo en aquel entonces, y viendo cómo han pasado 5 años y la situación del país cómo está, y ver que siguen apareciendo los muertos colgados debajo de los puentes, el país no tiene un rumbo, el gobierno lo que ingresa a las arcas fiscales las manda a la Reserva Monetaria Internacional, no hay reactivación económica como nos habla, bueno, en fin, tantas cosas que están pasando, pues el golpe puede ser más duro, ¿no? Bueno, es que políticamente no es positivo lo que está haciendo Guillermo Lasso. Y no es positivo porque la gente está sufriendo realmente. Ha decrecido muchísimo el nivel de vida en el Ecuador. Eso prácticamente propios y extraños a los que están a favor y los que no están a favor. Todo el mundo lo siente así. Pero nosotros contratamos como presidente de la República a un buen administrador. No contratamos un buen político, contratamos un buen administrador. Y el buen administrador toma este tipo de decisiones. Eso es lo que nosotros elegimos, no elegimos otra cosa. ¿Habían más opciones? Probablemente no. No creo, de hecho, yo personalmente no creo. Nos vimos enfocados a tomar esta elección y esta es la elección que tomamos. Ahora, ¿eso va a generar beneficios a corto o mediano plazo? No. Eso no, o sea, vamos a tener un país con menor deuda externa, con una balanza de pagos más equilibrada, vamos a tener un país probablemente con una inflación controlada. O sea, todos los índices macroeconómicos, la reserva monetaria está como nunca ha estado hace muchísimos años. Todos esos índices. Pero la sociedad echa pedazos. Pero la economía personal de la gente echa pedazos. Entonces, si viene un gobierno, si hay un cambio de tendencia que se vería como una posibilidad real para las próximas elecciones, va a tener una base en la cual construir una política social más positiva. Sin embargo, si no se la farrean y la invierten bien, esto puede dar resultados. Pero que nosotros esperemos que haya conciencia social en un administrador, más allá de los números, es muy difícil. O sea, acá hay que sopesar. ¿Qué es más importante? Que los índices macroeconómicos se vean bien o que haya un grupo de personas que me dice que le está pasando muy mal en lo personal. Y ya vemos las decisiones cómo se toman y no nos debería sorprender porque eso fue lo que nosotros elegimos, no elegimos otra cosa. Ahora, que eso pueda ser malo, pueda ser bueno, depende de lo que se haga con eso. Puede llegar a ser muy bueno o puede llegar a ser muy malo. Pero ya no lo va a decidir el actual gobierno, eso lo va a decidir el próximo gobierno. Manuel, quiero agradecerte por habernos atendido. No estaba programada esta entrevista, pero es importante, valía la pena hablar sobre los resultados de Brasil y un poco el panorama de lo que está viviendo el Ecuador, ¿no? Gracias, te quiero agradecer. Ojalá que cuando vengas, pues más adelante podamos hablar de otros temas, hablar de cómo va el tema político acá en Guayaquil. No sé si tengas monitoreo de otras provincias, pero sí sería importante hablar del tema político, ¿no?
el tema de la prefectura del Guayas, quién está primero, quién está segundo, acá en la ciudad de Guayaquil también la alcaldía de Guayaquil. Bueno, si es que le afecta o no que empiece el dragado a la prefecta actual del Guayas, Susana González, en el mes de octubre, que lo anunció con bombos y platillos, el dragado va porque va y todavía no llega a la draga. Bueno, en fin, tantas cosas que tenemos que hablar. Bueno, yo he visto, te voy a dar un tip, yo he visto 5 encuestas para la prefectura y hay 5 ganadores. Todos ganan. En todas ganan como hacen, pero en todas el que paga las encuestas gana. Aparentemente sí. Pero ¿por qué engañan los encuestadores, Manuel? ¿Por qué una encuestadora engaña a su cliente? ¿Por qué? Para que le pague. Mira, existen varias razones. Yo entiendo que la principal es para congraciarse con su cliente, pero en ocasiones también he visto que cometen errores técnicos importantes, muy simples de solucionar. Eso también creo que lo revisamos en la entrevista anterior. Esto requiere un poquito de técnica, nada más se llama estratificación de la muestra, que no es otra cosa que la muestra que utilizamos para hacer la encuesta tenga los mismos porcentajes que el universo en las cosas más importantes: sexo, edad, ubicación y nivel socioeconómico. Si esa muestra está debidamente balanceada, como es el universo, o sea, la totalidad de la población sobre la que tú quieres proyectar, los errores son muy pequeños, pero cuando no se sigue esta disciplina, realmente se comete errores muy grandes. Y a veces es una mezcla, ¿no? Cometes pequeños errores, pero 2 o 3 pequeños errores que tienen un efecto multiplicador, y además de eso quieres congraciarte con tu cliente, entonces le muestras los números que la gente quiere ver y te dan un documento importante que se llama cheque. Manuel, muchísimas gracias. Qué gusto inmenso, Jaime. Un saludo a toda la gente de Ecuador en directo. Un abrazo para todos. Gracias a Manuel Castilla, consultor